Bienvenidos chicos y chicas, es un gusto saludarles. En este video vamos a trabajar el tema de incrementos y diferenciales. Para ello vamos a recordar el problema de la recta tangente. Cuando vimos el tema de derivada, se trabajó desde una parte de interpretación geométrica que nos decía que la derivada era la pendiente de la recta tangente a una curva f. Esa recta tangente tiene ecuación y igual mx más b. Sin embargo, la pendiente, como se trabajaba en secundaria, era a partir de dos pares ordenados, y de ahí se ve la necesidad de trabajar más bien con rectas secantes. Entonces, al trabajar con rectas secantes, sí vamos a tener dos pares ordenados. Uno que va x, f de x, y otro que está a una distancia h, que sería x más h, que está relacionado con un f de x más h, ¿verdad? Entonces, donde hacíamos los pares ordenados, tenemos que la pendiente con esos dos pares ordenados es f de x más h menos f de x sobre el x más h menos x, ¿verdad? Entonces, de ahí pues ya sacábamos varias relaciones. Para este tema en particular nos sirve la pendiente con esa forma en específico. Vamos a ver por qué. Lo que pasa es que los incrementos son justamente esos cambios que se dan en X y Y a partir de trabajar en una nueva distancia H. Entonces, ese cambio en Y, ese cambio en X, lo podemos ver justamente como la pendiente que trabajamos antes. El f de x más h menos f de x entre el x más h menos x, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, dependiendo del contexto, sirve utilizar otras notaciones diferentes. Y lo que vamos a hacer es que este h, como es la distancia entre x y el nuevo x que vamos a tomar, podemos decir que es el cambio en el eje x. Es justamente el cambio que se da cuando yo me muevo a un nuevo punto. Entonces, esa definición se puede ver como f de x más el cambio que se produce en x menos el f de x entre, y aquí lo que tenemos es justamente h, ¿verdad? Porque se simplifica. Y entonces ese h es nuestro cambio en x. Y por lo tanto, esto se puede ver justamente como el incremento en y sobre el incremento en x. Y justamente esa es la formulita que nosotros vamos a trabajar. Entonces, de ahí podemos ver un par de formulitas. El incremento en x va a ser justamente SH. Es el dato exacto que toma la diferencia entre x y el nuevo punto. Y el incremento en y se puede ver mediante esta fórmula. Recordémosla por ahí porque la vamos a seguir utilizando. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para hacer el cálculo exacto del cambio en x, mientras que los diferenciales vienen a trabajar aproximaciones lineales. A diferencia de los incrementos, esto lo que nos da es un valor inexacto, pero bastante aproximado. Lo que sucede es que si tenemos una función diferenciable en x, el diferencial de la variable y se denota por dy. Esto sería diferencial de y. Es decir, tenemos esta formulita y tenemos esta formulita. ¿De dónde nos salen este par de formulitas? Pues hay que recordar que la recta
también se puede escribir de otra manera, tradicionalmente como y igual mx más b, pero hay una formulita que es la de punto pendiente, en donde se puede ver como y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, en donde yx0, y0 es justamente un par ordenado de la función. Entonces, si ustedes ven, se comporta de la misma manera. Entonces, lo que pasa es que teniendo una curva f, yo puedo trazar la recta tangente y tengo dos pares ordenados que pertenecen a la curva, el a, f de a y el x, f de x. Pero lo que nos dice esta teoría es que trabajar con la curva original es muy parecido a trabajar con la recta tangente. Entonces yo puedo trabajar con ese mismo a, f de a, pero ahora con un nuevo x, l de x. Ese es justamente el que nos va a generar la aproximación. Vean algo interesante. La x no cambia. Tanto en este par ordenado como en este par ordenado, la x se mantiene. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y por muy, muy pequeñito tamaño, el valor de la y. Entonces, lo que pasa es que la y es la que nos va a generar justamente ese pequeño error a la hora de hacer la aproximación. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Usando la ecuación de la recta en punto pendiente, yo puedo ver y como y sub 0 como f de a, la pendiente, ¿qué es la pendiente? La derivada, y x menos x sub 0 como x menos a. Ahora bien, y menos f de a es justamente la traslación que hay entre los valores y. Entonces, ese va a ser justamente nuestro diferencial. La pendiente, la derivada. Y x menos a es el cambio que se da en a. Entonces lo ponemos de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? El cambio en x no es una aproximación, es el valor exacto. ¿Por qué? Porque el a en x y este otro x se mantienen igual. Entonces el cambio en x lo puedo cambiar justamente por dx. Entonces, el diferencial de y es igual a la derivada de la función de x, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizamos todo esto? ¿Para qué es que nos sirve? Primero que todo, dejemos un par de cosas claras. El incremento en y es aproximadamente el diferencial en y, porque los valores y van a cambiar. Sin embargo, el incremento en x es igual al diferencial en x, porque los valores x no cambiaron. Ahora bien, vamos a ir a hacer unos ejemplos. Entonces, tenemos este ejemplo de aquí. Me piden encontrar el incremento de y el diferencial de y para esta función. Entonces, esta pregunta es teórica. Es a partir de las formulitas que vimos previamente. Y luego sí me están dando valores específicos para comparar tanto el incremento en y como el diferencial en y. Ya sabemos que este va a ser el valor exacto y este va a ser un valor aproximado. Entonces, manos a la obra. La parte A es teórica. Lo primero que nos están pidiendo es el diferencial, el incremento en y. Entonces, recordemos la formulita. La formulita era f de x más el incremento en x menos f de x. ¿Por qué? Porque recuerden que esta formulita ya la hemos trabajado previamente. Es la famosa f de x más h menos f de x, ¿verdad? Que ya hemos visto previamente. Ahora bien, vamos a cambiar algunos valores. Entonces,
considerando que la función es esta cuadrática, este incremento nos va a quedar como 5 por x a la 2, que sería x más el incremento en x a la 2, más 4 por x más incremento de x más 1, menos el f de x original, que de una vez voy a cambiar signos. Nos va a quedar así. Si les parece raro, hay que recordar derivada por definición. Acá lo que estamos haciendo es sustituyendo x por x más incremento de x, ¿verdad? Para esta primer parte. Y luego f de x para esta segunda parte, ¿verdad? Y de ahí, si nosotros nos ponemos a resolver todo, no lo voy a hacer paso por paso, lo podemos verificar luego. Esto nos da 10x incremento de x más 4 incremento de x más 5 incremento de x a la 2. ¿Cómo? Recuerden que primero hay que resolver esta fórmula notable, distribuir el 5, distribuir el 4 y luego hacer todas las sumas y las restas correspondientes, ¿verdad? Entonces, por ahí tenerlo presente. Lo que pasa es que de este 5x a la 2 se va a cancelar con este 4x se va a ir con este 1 se va a ir con esto, ¿verdad? Y con la fórmula notables vamos a llegar a este resultado. ¿Ok? Entonces, teóricamente, ese es el incremento. Ahora bien, vamos a ver qué pasa justamente con el diferencial. Entonces, recuerden por teoría, el diferencial de y es la derivada de la función por dx. Entonces, tengo que derivar la función. F' de x sería 10x más 4. Entonces me queda el 10x más 4 por el de x. Entonces se va a mantener igual, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Estas son las partes teóricas de las fórmulas, el diferencial y el incremento. ¿Por qué se dice que dan valores aproximados? Porque yo tengo que esto es una aproximación de esto. Lo que pasa es que recuerden que previamente dijimos que dx es igual al incremento de x. Entonces, si llegamos y cambiamos este y este por dx, bueno, incluso este otro, vean que nos va a quedar como 10x de x más 4 de x más 5 de x a la 2. Y no sé si logran ver que esta expresión es igual a esta expresión si sacamos a factor común el de x. Lo que pasa es que este datito de acá es el que nos genera el error, el que nos genera la aproximación, el que dice por qué dy no es igual al incremento en y, sino que es una aproximación. Entonces, ese es el valorcito que nos va a causar los problemas. Ese es el valorcito que voy a tener que sumar cuando yo esté calculando justamente lo que nos piden en el valor b. Entonces, veamos ahora la parte b del ejercicio. La parte b ya la vamos a hacer con los datos que tenemos. Nos dicen que x es igual a 6 y que el incremento en x es 0,02. Entonces, el incremento en y ya tenemos toda la formulita. Es el 10 por el x, que es 6, por el incremento en x o el de x, que es 0,02, más el 4 por el incremento en x, que es 0,02, más la partecita problemática que les estaba diciendo,
que es 5, por el 0,02 a la 2. Y esto nos da 1,282. Entonces, ese es el dato exacto. Ahora bien, como nos piden el diferencial en y, es la formulita que ya habíamos anotado, que es el 10 por x, que x es 6, más 4 por el de x, que el de x es 0,02. Y esto nos da 1,28. Esta es la respuesta real, esta es la respuesta aproximada. ¿Qué es lo que pasa? Esto y esto es el mismo resultado que tenemos entre estos dos. Este que tenemos aquí es un 0,002, que es el que me genera este pequeño error. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque en algunos casos calcular el incremento se hace muy complicado dependiendo del tipo de ejercicio, mientras que calcular el diferencial es más sencillo. Obviamente queremos que el error sea pequeñito, pero va a ser muy útil en ciertos casos. Veamos entonces el último ejemplo. Utilice diferenciales para aproximar el valor de raíz de 99,4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos justamente una raíz que yo la puedo ver como raíz de x, pero el 99,4 no sabemos cuánto es a la hora de aplicarle raíz cuadrada. Entonces, buscamos un valor que se le acerque, que sea más sencillo, que sí sepamos cuánto es, y ese valor es raíz de 100. Vamos a trabajar con raíz de 100, nos va a generar un error, pero no hay problema. O sea, justamente la idea es buscar datos más sencillos con los cuales yo pueda trabajar, pero que me dé una aproximación. Entonces, vamos a tomar ese raíz de 100 como raíz de x. Entonces, no sé si estamos de acuerdo que x va a valer 10. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el error que vamos a tener? Entre el 100 y el 99,4, pues tenemos una diferencia y ese va a ser nuestro incremento en x. ¿De cuánto? De 0,6. Entonces, es muy importante ir definiendo muy bien quiénes son nuestros datos. Ahora bien, si a nosotros nos piden calcular el diferencial de y, por formulita es la derivada de x multiplicada por dx. Entonces queremos derivar. ¿Quién va a ser nuestra función? El raíz de x. Entonces, raíz de x derivado es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, nos va a quedar esto como 1 sobre 2 raíz de x por el diferencial en x, que ¿quién era el diferencial en x? O el incremento, ¿verdad? Ya sabemos que son sinónimos. Pues puedo cambiar en el 1 sobre 2 raíz de x, el x por lo que valía, que era 10, y el incremento en x por 0,6. Entonces vamos a tener que es 1 sobre 2 raíz de 100 por el 0,6. Y eso nos estaría dando como resultado 0,03. Y ustedes me dirán, pero es que el resultado de raíz de 99,4 no es 0,03. Lo que pasa es que esto es el diferencial, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto es aproximadamente esa raíz? Pues recuerden que ese raíz de 99,4 va a ser aproximadamente el dato original menos el diferencial, es un y menos el diferencial de y. Entonces va a ser aproximadamente el 10 menos el 0,03.
9,03. O sea, nos está dando aproximadamente 9,97. Si queremos ver cuánto es realmente, uno lo podría colocar en la calculadora y en la calculadora da 9,96995 y otros decimales. Entonces vemos que en realidad es una buena aproximación a 2 decimales y es más sencillo calcular con el raíz de 100 que tratar de calcular un raíz de 99,4 si no tenemos la calculadora a mano. ¿Qué les parece, chicos? Eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención.